Muy bien, estamos saliendo ya, les saludo. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos todos. Acá estamos con un grupo de amigos, se está haciendo cada vez más grande, más amplia la cuestión. Veo como que hay más caras, no solamente las mismas. Caras nuevas. Bueno, gente, como siempre, una pequeña reunión de amigos donde comentamos, charlamos a la luz de la palabra, a la luz de la Biblia, conforme a lo que está sucediendo en el planeta, en la economía mundial, en todo esto que por un lado parece bueno, por otro lado parece malo. Los saludo, Diego Rodríguez, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo están? Buenas noches, Gabriel, Ariel, Diego, un gustazo enorme. Una vez más estar acá Gabriel, juntos. ¿cómo estás, Gabriel? Bendiciones. Bendiciones. Sí, De 10, gracias por Ariel, compartir este querido, momento con sumó usted. Ariel, che, se sumó Ariel, qué bueno, lo tenemos a Ariel aquí. muy bien. Sí, señor. Ariel, Un anda preparando baluarte. los Ariel, ¿eh? Bueno, Un baluarte, Daniel. Ariel. Gaby, Gaby, Sí, ¿cómo señor. está, cómo está la cuestión? La Bueno, pregunta, la pregunta del millón. ¿cómo ¿Cómo está la pregunta del millón? ¿Cómo se está viene desarrollando lo que venimos hablando, no? Desde ya, gente, no podemos estar repitiendo en cada charla lo que ya hablamos antes, así que les invito a que vean los videos anteriores. En el video anterior estuvimos hablando sobre algo importantísimo como es el espíritu babilónico, le llamamos prostitución religiosa. La prostitución religiosa se instaló en todo el mundo, especialmente con su baluarte la idolatría. La idolatría colmó, llegó al punto en que aún iglesias cristianas de una forma u otra tienen un sistema de idolatría. Algunos con imágenes, otros sin imágenes, pero idolatría al fin, junto con una serie de puertas que se van abriendo a través del quebrantamiento del gran mandamiento de Dios, que es no os harás imágenes, y a partir de allí se empiezan a abrir puertas, puertitas, ventanitas, como sean. ¿Para qué? Para desviarnos de la suprema atención a Dios, o sea, de lo básico y lo supremo. Adorar a nuestro único Dios, a nuestro Señor Jesucristo, y a recibir a nuestro Espíritu Santo, a Él el Espíritu Santo de nuestro Señor. Entonces, gracias a la acción del Espíritu Santo estamos aquí, queridos. Así que bueno, quería compartir esta introducción. Normalmente suelo recordar que estuvimos hablando la vez anterior, el día anterior, estuvimos hablando sobre una ramera, una prostituta, sobre dominando a una bestia escarlata que tenía esta bestia otra referencia, sin el color escarlata. Pero pueden verlo en la charla anterior, hay una fusión muy, pero muy importante o muy evidente, que es la del dragón, que se puede leer en el libro de Revelaciones de Jesús dado a Juan en el Apocalipsis. Entonces, bueno, tanto desde el capítulo 12 en adelante se desencadena esta exhibición de imágenes, si podemos decir, que representan muchas cosas para lo que alguna gente llaman el fin del mundo, pero para nosotros no es el fin del mundo, que es nada más y nada menos que el fin de, del reinado del enemigo de Dios, si se puede decir. O sea, lo que para mucha gente Apocalipsis es negativo, al final de todas es positivísimo para nosotros, hijos de Dios. Así que bueno, ¿qué es lo que quería que observemos? Que ya existieron, como suelo decir casi siempre, que la vida es un museo de grandes novedades. O sea, lo que existió se vuelve a repetir o se repite, porque fue de una manera u otra
desarrollándose como un ensayo. A través de los tiempos existieron diversos anticristos. Y aquí tenemos uno de los más importantes, bíblicamente hablando, con la referencia que tenemos. Y es un personaje que se llamó Antíoco Epífanes. Vamos a leer, queridos, les invito a que lean, en el libro del profeta Daniel, capítulo 11, desde el versículo 21. Daniel ha sido un profeta que está muy, pero muy relacionado con los eventos finales, con el Apocalipsis. Daniel y Apocalipsis en muchos segmentos están muy emparentados. Entonces, bueno, vamos a leer en el libro de Daniel, capítulo 11, desde el versículo 21. Dice así: le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como una inundación de aguas. Serán del todo destruidos, junto con el príncipe del pacto. Y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando en la provincia en paz y en abundancia entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres, no tiene precedentes esto. Botín, despojos y riqueza repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios. Y esto por un tiempo. Hasta allí nos detenemos ahora. Bien. Vamos derecho al grano. Este señor don Antíoco Epífanes, para que ustedes sepan, el Epífanes significa Dios manifestado. Lo repito, muy importante. Dios manifestado es el significado de el nombre de este señor, Epífanes. O sea, se autotituló Dios manifestado a la tierra. ¿Le suena parecido al que va a venir? Muchísimo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Este hombre despreciable, voy a avanzar lo que más rápido, como de la manera más rápida posible, ¿no? Este hombre toma Jerusalén y instala un reino antijudaico, antijudío, que destrona, si se puede decir, al reino que en ese momento estaba, no al reino o al gobierno que tenía Jerusalén, que era muy religioso. O sea, Jerusalén estaba pasando por un buen tiempo, si se puede decir. Estaban los macabeos, había un sacerdote muy importante, el sacerdote Onías. Por eso que aquí hace referencia. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como inundación de aguas, serán del todo destruidos, junto con el príncipe del pacto. El príncipe del pacto, en este caso, según los estudios de la materia, es el sumo sacerdote. El sumo sacerdote Onías, que era el que en ese momento estaba. Más adelante, si ustedes pueden leer, después más adelante en su casa, todo este pasaje, yendo directo al grano, como sabemos decir, este señor, este anticristo, Epífanes, Dios manifestado aquí en la tierra, que fue anterior a Jesucristo. Él estuvo gobernando del año 175 a.C. hasta el 164 a.C., periodo de Macabeos. ¿Por qué es importante señalar esto? Porque de una manera u otra el modus operandi, la forma de operar, como siempre lo suelo decir casi siempre, de Dios como el del diablo son características de cada uno que se repiten. Dios siempre obra bien y el diablo no. Aquí
un ser se coloca en lugar de jerarquía y se proclama Dios manifestado a la tierra o en la tierra. Este señor, como habíamos visto antes, sucede en la dinastía seleucida a Seleuco IV, uno de los generales de Alejandro Magno. Ya lo habíamos estudiado, lo habíamos visto antes. ¿Y qué es lo que hace este señor que se relaciona con el último anticristo? Hace todo lo que sea posible para evitar el culto al Dios supremo, a nuestro Dios, instalando la cultura helénica, la cultura de Grecia. ¿Recuerdan la bestia que leímos con el cuerpo de leopardo? Bueno, este señor, que de una manera u otra representa o es un prototipo, si se puede decir, del último anticristo, del anticristo top, coloca un día una estatua en el templo del dios Zeus, obliga su adoración, en el templo judío. Ustedes imagínense la blasfemia que era en ese momento. Y sacrifica un cerdo, un animal inmundo, el peor animal quizás en la cultura judaica. Coloca un cerdo en el templo, lo sacrifica, rocía su sangre en el templo y automáticamente deja se suspenden los sacrificios que se hacían en el templo. Vean la importancia de este acto. Sí. Más adelante, en el versículo 31, gente pueden ir opinando, mandando sus preguntas, lógico. Se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio, que es lo que estoy hablando, adelantándome, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Nosotros desde el primer día que iniciamos las charlas estuvimos hablando de la fusión religiosa a poder político. Aquí, de acuerdo a la historia, no lo saqué de ninguna página, directamente lo he sacado de una página de historia. Este señor, cuando quita al sacerdote Onías, coloca en su lugar un sacerdote llamado Jasón. Pero tal como está escrito, con lisonjas, con vueltas, con trampas, Jasón, ¿por qué pasa a ser el sumo sacerdote? Porque soborna con dinero a Antíoco. Entonces vamos a volver prácticamente a las primeras charlas que tuvimos. Fusión, gobierno religioso, gobierno político, en corrupción, ¿llevando a qué? Llevando a desviar la atención de nuestro Dios, desviarnos a nosotros de la atención de nuestro Dios y de la adoración que tenemos que darle solamente a Él. Entonces, este hombre instala toda la cultura griega, en ese momento todavía no estaban los romanos gobernando, con todas las barbaridades que hemos visto y que ya hemos hablado, con toda la degeneración. Y no solamente realiza este tipo de actos, sino que comienza a comandar una tarea que estamos viendo últimamente, por eso más adelante les voy a dar a mis amigos que puedan extenderse en el asunto. Estamos viendo que este hombre intentó suprimir el culto a Dios, reemplazándolo por otras entidades religiosas, por otros dioses, o por ateísmo, por ningún tipo de culto. ¿Les suena? Entonces, prácticamente se va armando
mejor dicho, se supo armar esto. Digamos, el helenismo, subyugando a los sumos sacerdotes a tal punto de corromperlos de tal forma que no solamente este Jasón, sino después el hermano de Jasón, que se llamó Menelao, también lo suplanta Jasón. ¿Saben por qué? Por soborno. Entonces había una corrupción allí, tanto en el poder religioso como en el poder político, y sobre todo le impusieron al pueblo que no tuviera contacto con nuestro Dios Padre, con nuestro Dios, con nuestro único Dios, con el Supremo, quitándole inclusive el servicio en el templo, blasfemando de la peor manera que podía existir, colocando una estatua de un dios pagano, sacrificando un cerdo y eliminando el sacrificio que realizaban periódicamente. Entonces, este hombre, ¿qué consiguió? Es directamente anular el culto a nuestro Dios. Lo anuló, ¿por qué? Porque vino con su seducción, porque se juntó a un sumo sacerdote corrupto, que luego le sucedió a otro, y lograron esta fusión. ¿Cuál es la diferencia entre este anticristo y en el que vamos a ver después? Es que este señor fue obligado a retirarse porque los macabeos armaron una gran revuelta. Él se retira, él también estaba en una gran campaña conquistando a Egipto, y luego fallece de una muerte por una enfermedad. Nada que ver, porque en algún momento se llegó a decir, ¿por qué voy a este punto y a este señor, a este Dios manifestado? Porque mucha gente pensó que las escrituras que mencionaban sobre el anticristo ya se referían solamente a este personaje, pero vemos que este personaje fallece de una enfermedad en una conquista fuera de Jerusalén y no se cumple lo que está destinado a el último anticristo, si se puede decir gran anticristo, el peor de todos. Entonces, ese anticristo ya desde que tiene la referencia de todos estos anticristos chiquitos, va a tomar una dimensión y un poder que nunca se ha visto en la tierra. Y el anticristo que nosotros vamos a pasar a ver, o mejor dicho, vamos a estar estudiando un poquito más detenidamente, es el que se coloca como Dios en el futuro templo que se construirá en Jerusalén. Yo sé que ustedes tienen un material muy importante, un video, donde se está mostrando que no va a ser como muchas veces hemos pensado, que hay que expulsarlo a los árabes y esto que el otro. En la primera charla que tuvimos, estábamos hablando del templo abrahámico, donde reúnen las tres religiones y donde ya se firmó el pacto entre el Papa y el imán y un rabí. ¿Por qué? Porque van a reunir las tres religiones en una. Y ahí donde vemos que es mucho más fácil levantar el templo en 3 días si hacemos alusión a las palabras de Jesús. Muy rápidamente. Hermanos, bueno, disculpen que me haya extendido un poquito, pero valía la pena resaltar a este Dios manifestado trucho, como decimos en Córdoba. Un ensayo, como decimos. Y pasamos ahora a ese nuevo templo, sí, donde el último anticristo se va a exaltar de tal manera que se va a proclamar Dios. O sea, va a ser otro Epífanes, Dios manifestado próximamente. Me gustaría, siguiendo con lo tuyo, me gustaría Diego,
Diego, perdón que interrumpa. Sería bueno, claro, no sé si vas a decir lo mismo, que antes de pasar el video leamos el versículo Me donde gustaría este que personaje, pudieran para leer. recalcar un poco, Leamos Bien, Tesalonicenses 2:4. A ver, le invitamos a la gente que lea dale. Biblia, Tesalonicenses 2, segunda Tesalonicenses 2:4, y lo voy a leer Dale. un poquito Sí. antes. Dice así. Siempre volvemos y nos enfocamos en esto que a mí es lo que más me interesa, que la gente pueda entender que estamos ya viviendo en los tiempos casi finales. Pero dice así, segunda Tesalonicenses 2:4 dice lo siguiente, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Ahí es donde queríamos llegar, dice, el cual bien. se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bien, hasta ahí Bien. nomás. Lo que se refería a Gabriel era como una especie de ensayo que se hizo antes, algo parecido a esto, casi Totalmente. igual, con la diferencia de que esto que va a suceder va a ser el verdadero, o va a venir el verdadero anticristo, por decirlo de alguna manera, el hombre de pecado, como lo dice la Biblia. Ahora, se levanta contra todo. Nosotros con Diego anoche hablábamos sobre dos teorías que, bueno, por ahí tenemos nosotros en cuanto a cómo se va a edificar este templo, porque hay algunas cositas que están en medio todavía. Me gustaría que, Ariel, si vos tenés Mateo 24, está buenísimo que, bueno, podamos ir a los versículos, ¿no? Para que la gente sepa de que esto no son palabras nuestras, sino que son palabras que salen de la boca de Dios. Entonces, ¿tenés el versículo ahí, Ariel? ¿Lo puedes leer? 24:15. Ahí te lo busco, discúlpame. Bueno, a ver, lo tengo yo. Buscate Daniel 11:31. Mateo Daniel 24 11:31. dice lo siguiente. Mateo 24 dice lo siguiente. Sí. Bueno, dice, mas el que persevere hasta el fin, lo voy a leer un poquito antes, mas el que persevere hasta el fin, ese será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. Por tanto, volvemos a lo mismo, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, se está refiriendo de nuevo acá el Señor Jesucristo, nos lleva de nuevo a lo que en el otro versículo, si lo tenés, Ariel, lo podemos leer. Dale, versículo Daniel 31. Sí, hay diferencia de años con respecto a lo que el profeta Daniel, a lo que Jesucristo dijo, pero nos lleva de nuevo a lo mismo. A ver, ¿lo tenés ahí, Ariel? Sí, ahí va. Dale. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirán a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Perfecto. ¿Digo? Bueno, volvemos a ver de nuevo que el anticristo, a ver, entendamos una cosa. El anticristo, cuando comienza esta tribulación, que bueno, muchos piensan que la tribulación de principio va a ser como suena, que va a haber persecución, que va a haber destrucción, que va a todo, pero la tribulación a la que se refiere, este anticristo que va a venir, que va a aparecer, que no sabemos bien de dónde va a venir, hay algunos indicios ahí, pero bueno, todos son, digamos, suposiciones. Este anticristo va a venir con paz, va a traer la solución mundial a la economía, va a traer paz al mundo, como que va a lograr de que comprarse a todo el mundo, a toda la gente, mediante cosas que les va a regalar, cosas que va a solucionar, etcétera, etcétera. Pero acá, cuando en Mateo 24 el Señor Jesucristo nos dice
cuando venga la abominación desoladora, está hablando desde que desde ese momento el anticristo se revela realmente como es. Obviamente, como un ser maligno, un ser que viene a profanar. Y volvemos de nuevo a lo que siempre hemos dicho en todos los videos, la copia. Querer copiar, querer parecerse a Jesucristo, parecerse a lo que el Señor hizo. Pero bueno, la mente no puede. Entonces, ¿tenés Daniel 12? Con esto ya paso el videito que tengo yo. A ver, ¿tenés Daniel 11 ahí? Daniel, tengo el 11. Daniel 12, 11. 12, 11. Dame un segundito. Desde ya, gente, que para que esto ocurra, tiene que existir un templo. Exactamente. Nada más eso. Sí. ¿Tenés el versículo ahí, Ariel? 12, 11. Dale. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, y tú irás hasta el fin, y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Bueno, acá quería llegar. Acá en la profecía nos está diciendo que cuando cese el sacrificio, quiere decir de que el templo ya está construido antes que el anticristo venga. Porque es necesario, como decía Gabriel, que haya un templo para que él pueda coronarse o proclamarse Dios, como es lo que quiere hacer y como la Biblia nos enseña, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué está pasando en este momento? Hace un par de años, investigando sobre la cuestión del tercer templo en Jerusalén, los judíos han querido siempre tener ese templo para que ellos puedan ir a adorar y hacer todo lo que la tradición de ellos quiere, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa acá? Nosotros tenemos en el lugar donde supuestamente va el templo, mejor dicho, tenemos la mezquita de Omar, ahí tenemos la cúpula, el domo de la roca. Entonces, hay un problema ahí, porque de la única forma que se pueda edificar el templo en ese lugar es sacando el templo musulmán. Bien, a lo que vamos a esto es a lo siguiente. Yo tengo acá una página que yo las voy a compartir con ustedes para que les voy a ir leyendo lo que está pasando en el mundo. Dice, a pesar de la actual guerra con Hamas en Gaza, los miembros del Instituto del Templo, porque hay un instituto que ya tiene la ropa de los sacerdotes, tiene todos los utensilios que van a funcionar en el templo, porque ellos lo van a hacer exactamente igual que como era antes. Dice así, también llamado el tercer templo. El primer templo fue el original, construido por Salomón, y bueno, ahí explica un poco, yo después les voy a dejar el link de la página en el Facebook, para ir un poquito más rápido. Dice así, fue demolido en el año 70 por el ejército romano, bueno, etcétera. ¿A dónde quiero llegar yo? Acá dice lo siguiente. El año pasado, dice, el movimiento dio un paso importante. ¿Cuándo fueron reiniciados los sacrificios rituales en un local privado? O sea, lo que ellos ya quieren hacer en el templo ya lo están haciendo en la actualidad. O sea, los sacrificios y todo lo demás. El año pasado, dice, el movimiento dio un paso importante cuando fueron reiniciados los sacrificios rituales en un local privado, donde sacerdotes levitas entrenados por rabinos reanudaron los rituales descritos en el Antiguo Testamento por el último. Entonces, ¿a qué vamos esto? Yo quiero pasar un video que lo he cortado para que no se haga muy largo. A las personas que después quieran verlo, yo les voy a compartir en el Facebook el link. Este es un videito que, bueno, ¿a dónde apuntamos? Todo se está preparando de una manera extremadamente rápida, porque parece que estas cosas iban a pasar de acá un par de años y bueno, se veía como en un futuro, pero las estamos viviendo hoy en día. A ver, el anticristo necesita un templo para proclamarse Dios. Nosotros acá estamos viendo que este templo se está por construir. Antes que el anticristo se manifieste, la iglesia de Cristo, que somos nosotros, dice que tiene que ser arrebatada, porque hay algo que lo detiene, ¿no es cierto? Entonces, bueno, el Espíritu Santo. Ahora, vemos que todo esto está como armando, o sea, a punto de armarse como un pequeño rompecabezas,
que nos lleva todo a un mismo lugar: arrebatamiento y anticristo. Vemos que si el templo se está por edificar o si el templo se edifica, la Escritura nos dice que cuando cese el sacrificio, entonces vendrá la abominación desoladora. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando cese el sacrificio va a venir el anticristo a proclamarse Dios. O sea que estamos ahí a un paso de eso que va a suceder. Bueno, les voy a compartir un video de cómo se está queriendo manipular, y después, bueno, ya le tocará a Diego explicar este tema de cómo se está tratando de manipular la mente de los jóvenes, de los niños, queriendo mostrar que todo esto es algo bueno. Y con esto te dejo así algo como te lo conté a vos, Diego. Lamentablemente, dice la palabra que mi pueblo perece por falta de entendimiento. Yo ayer te comenté que había, investigando sobre esta cuestión del templo, te comenté que me había encontrado en una página donde dice que hay iglesias cristianas que están diezmando para la construcción del templo. O sea, ¿qué quiere decir? Que no hemos entendido absolutamente nada. Bien, les paso el video. Bueno, ahí ustedes pueden ver. Si ustedes quieren opinar, chicos, también lo pueden hacer, ¿eh? Los chicos jugando al fútbol. Un judío. Es como que ellos ahí ven algo. Esto es una publicidad que se ha mandado ahora, ¿eh? Hay judíos como que tienen la kipá, el cubrecabezas ese, y hay otros que parecen palestinos porque no lo tienen. O sea, hay una conjunción de gente. Claro. Y el judío leyendo la Torá. Y ahí lo busca. El rabino. Al Torah lo toma como un padre, digamos. Bien. Fíjense ahora lo que ellos están viendo. Esto es ahora, el templo. Ahora, lo curioso de esto es este mensaje al final, miren. Esta es la generación, los niños están listos. ¿Qué les parece? Diego, me parece que esto no es casualidad con lo que se viene ya viendo conforme a la Iglesia Católica. El Papa Francisco creo que ha inaugurado una facultad, una universidad sobre el tema de los niños y demás, ¿no? ¿Qué casualidad se refiere a los niños? Mira, están preparando una nueva generación. Una reeducación, ¿no? Claro. Nueva educación. Bueno, es una reeducación, ¿no? Educación es... Sí, Diego, sí. El gran problema, no sé si se interrumpió la transmisión, el gran problema es que estamos consumiendo un sincretismo religioso inmiscuido en la política, o la política inmiscuida en el mundo religioso, donde hace siglos estamos siendo manejados por la cultura babilónica, y esa cultura babilónica nos ha dejado a los seres humanos, junto a la greco-romana, a la persa, nos ha dejado un legado diabólico. Es la idolatría y ciertos símbolos que utilizamos. El sincretismo es la mezcla, es una media verdad mezclada con una verdad y con una mentira. Bien. Y bueno, al final de todo parece que suena... Me pone gran mentira. Sí. Bien. Sí. Aquí en este templo se ve hermoso. Introducir un poquito, antes de meternos al tema, me gustaría meter un poquito... Perdón, Gabriel, perdón, así... Sí. Ahí escucho. Dale. Vamos a ver un poco sobre todo lo que es, todo lo que es, así nos vamos organizando, sobre lo que simbolizaría la palabra símbolo, imagen, porque a veces lo que
damos a entender, por ahí las personas no saben en cuenta qué es un símbolo y qué es una imagen, ¿sí? Lo que significa la palabra símbolo, y a través de todas estas religiones hemos visto cada religión sus propias ideas. Sí, Diego, se te está cortando, Diego. Te corto, retrocede un poquito. Sí. Bien. Ahí se te está cortando. Bien. Vamos. ¿No se escucha? No salite y volvete a ingresar. Bueno. Bien. Sí, Gabriel, me quedo parece, sí. Me parece por sobre las... disculpa. Sobre todas las cosas, sí, se necesita este templo para que aparezca esta figura abominable, epifánica, este Dios, entre comillas, humano manifestado, diabólico, y estamos viendo que ya están todos los elementos para que se levante hoy con la gran velocidad que se puede construir. Estuvimos viendo hace poquito tiempo que un hospital en China se levantaba en 10 días. Imaginen un templo que es algo de una manera u otra mucho más chico. Lo que me quedó... Claro. Lo que me quedó de mostrarles en esta misma página, que yo lo voy a dejar en el link, es que cómo va a ser este templo. Porque nosotros, bueno, nos imaginamos el templo como tradicionalmente es. Pero miren, fíjense en ustedes, ahí lo voy a compartir hasta que Diego se pueda conectar. Diego, fíjate si podés salirte y ingresarte de nuevo porque no se te escucha. Dice... Ya estoy, ya. Dale. Bien. Ya estoy. ¿Me escuchan ahí? Sí. El diseño arquitectónico está realizado y fusiona la revelación de los textos sagrados con la tecnología moderna. O sea, mirá, vos fíjate cómo va a ser el templo. Dice, el nuevo templo estará totalmente informatizado con parkings subterráneos de estacionamiento, climatizador, ascensores, acceso para personas discapacitadas y otras comodidades. En el Instituto del Templo se ve que sus arquitectos son estudiosos de la Torah y se asegurará de que todo esté construido con los más altos estándares modernos, pero siguiendo las leyes judías. Ahí les voy a dejar después más luego en el Facebook el video de cómo va a ser este templo, que nosotros generalmente nos imaginamos como algo tradicional, como el templo que era. Pero va a tener toda la tecnología. Vos fíjate cómo por ahí también le entran a la gente. Sí. Mamita querida. Es como un shopping. Exactamente. Claro. Exactamente. Sí, en Abu Dhabi se construye el templo abrahámico donde reúne las tres religiones, la cristiana, la judía y la musulmana. Imagínense, ya con ese precedente se arma un templo a 1000. Bueno, Diego, ¿estás ahí? Bien. Bueno, muchachos, ¿puedo seguir? Sí. Ahí estamos. Dale. Bien. Lo que me gustaría, así hacemos el hilo conductor de lo que es el templo con respecto a lo que sería la idolatría, ¿no? Porque todo esto llevaba a reemplazar a Dios, ¿no? A través de este personaje va a llevar a reemplazar a Dios y se va a sentar en ese trono haciéndose semejante a Dios. Me gustaría dar un poquito el simbolismo, o sea, el significado, ¿sí?, de la palabra imagen, que dice el diccionario, o que dice acá el internet. La imagen, de la palabra imagen se dice que es figura de una persona o cosa captada por el ojo, espejo, aparato óptico, una placa fotográfica, etc. El rayo de luz que recibe y proyecta. Eso sería la palabra imagen, ¿no? Representación plástica de una persona o de una cosa, especialmente efigie, que es objeto de culto. Fíjense, una imagen, lo que sale de la historia y el arte, la famosa pintura de la Gioconda, muestra la imagen de una joven sonriendo ligeramente, imágenes de santos y una imagen virgen. Entonces, ahí tendremos un poquito
hacía una breve introducción, que es una imagen, ¿sí? ¿Por qué hablo de imagen? A través de la antigüedad y a través de Babilónico, se han hecho imágenes de dioses, de deidades paganas, que por qué justamente estamos hablando de esto. Porque vamos a ver un poquito, ¿sí?, cómo esas imágenes utilizadas son utilizadas hasta el día de hoy. Y hay veces que la gente no lo ha tratado, no ha tomado o pasado desapercibido, porque o finalmente no se lo han dicho. Pero es impresionante la cantidad de simbología que tenemos aún en nuestra economía diaria. Y vamos a ver un poquito las imágenes, pero antes que nada quisiera citar un par de pasajes, ¿sí?, que hablan palabra con respecto de lo que nuestro Dios dice a cuestión de estas imágenes y las que dice sobre no mostrarse en ellas. Éxodo 24, lo siguiente: no harás ídolo ni semejanza alguna en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No, ni en las aguas debajo de la tierra. Vamos a ver más adelante. Deuteronomio 8, lo son varios, por eso no le digo que lo busquen. Ningún ídolo semejante de la que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Fíjense que tenemos dos versículos, paralelismo de versículos, en dos versículos que dice lo mismo, ¿sí? Creo que está muy saturado el streaming, Diego. Yo tengo buena señal y los escucho bien a ustedes. Hay saturación de streaming, creo, ¿no? ¿Puedes repetirlo, Rodríguez? No sé, hay un problema entre los audios. Bien. Sí, ahí lo repito, 24. Dale. No te harás dolor ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas abajo de la tierra. Deuteronomio 5:8. Fíjense en qué dice: no te harás ningún ídolo, semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Tenemos dos versículos haciendo un paralelismo con el mismo significado. Éxodo 25, no lo adorarás ni lo servirás, porque yo, el Señor, Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hay un montón de versículos que podemos citar, podemos estar hasta mañana, porque la palabra en sí, Dios habla justamente contra todas estas imágenes en la cual el ser humano ha estado buscando siempre. Me gusta ahí, Diego, no sé si tenés algunas imágenes que vayas pasando. Decime este lo que tema, gente, es una introducción a lo que va. Sí, este tema es una introducción a lo que vamos a ver siguiendo. Es un tema amplio. Simplemente a mí me toca introducirlo hoy por cuestiones de tiempo, pero es un tema extenso. Voy a tratar de dar un poquito síntesis de cada cosa para que no se nos alarguemos tanto. Fíjate, ahí búscame la imagen de lo que sería el dios Dagón. El dios Dagón con la mitra papal que tiene la Iglesia Católica Romana, Apostólica Romana, porque la ortodoxa tiene otro, ¿sí? Bueno, vamos a explicar un poquito. Esta deidad, a ver si la pueden ver ahí, y van a ver un poco la similitud. Es mucha coincidencia, no creemos en las coincidencias, creemos que todo tiene una causa. Este dios era un dios filisteo, ¿sí? Dice que todo parece que de la mitología griega también recibe el nombre de Tritón. Fíjense que era un dios del mar a los cuales los babilónicos adoraban. Se lo consideraba el dios del cereal, justamente hablando de una abundancia, ¿sí? De una cuestión de agraria, ¿no? En la cual venía una providencia. Y dicen que esta deidad salía de los mares a instruir a los seres humanos a través de la ciencia, lo que serían las matemáticas, sería la arquitectura, ¿sí? Y dice que instruía, supuestamente dice que instruía a la gente. Miren cómo educaba, estamos hablando de un orden educativo, ¿no? Este dios salía de las tierras, de este mar, a educar.
y se iba al mar de noche y bueno, pasaba toda la noche, dice, en las profundidades del mar. Ahora, miren un poquito y si lo podemos poner de nuevo, Diego, ahí déjala quieta la imagen, déjala ahí en la mitra, ¿sí? Voy a leer un texto. Dale. En el cual, a ver, déjenme ver un poquito, ahí no sé si lo tenemos ahí, ¿no? Ahí te lo agrando si querés un poquito, ¿eh? Ahí está, miren, ahí está. Mira, ahí se ve bien. Fíjense ahí un poquito la similitud de la mitra papal con la mitra de estos sacerdotes babilónicos al cual rendían culto al dios Dagón, que en la antigua Grecia era Tritón, o sea, reciben el mismo nombre. Es impresionante cómo hasta el día de hoy todo este orden, toda esta religión babilónica, todos estos simbolismos que estamos viendo, están vigentes en el significado. Es un dios babilónico en el cual se le rendía culto. Ahora, poneme un poquito, a ver, fíjense en lo que dice la escritura con respecto a lo que, voy a leer otro texto, a ver, se me ha traspapelado un poquito, a ver. Miren, dice, Deuteronomio 8:19, y sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios, y esto viene mucho a acotación a lo que a veces hoy en día nos pasa, ¿no? Y le pasa al humano, que se olvida de Dios, y vas en pos de otros dioses, y los sirves y los adoras, yo testifico contra vosotros hoy que ciertamente pareceréis. Fíjense en que la palabra está hablando en una cuestión de que si buscamos otros dioses ajenos a nuestro Padre Eterno, vamos a tener un padecimiento. Fíjate, búscame ahí el simbolismo de la adoración al sol. Gente, esto lo estoy haciendo a gran rasgo, ya lo vamos a hacer un poquito más detenido después, explicar un poco más por qué es el tema. Bien. Pero quiero un poco llegar hasta que tenemos hoy en día en la mano, que van a ver por qué. Búscame ahí, a ver si tenemos. Fíjense bien al Papa, ¿sí? Ahí si lo vemos un poquito, ahí está. Miren el sol que está sobre la media luna, que sería, eso ya lo vamos a explicar un poquito más. Esa cuestión del sol es una adoración al dios sol. ¿Qué pasa con el dios sol? Los babilónicos y todas estas entidades religiosas, todos estos reinos de la antigüedad, tenían una adoración al sol y a la luna. Fíjense, los simbolismos son impresionantes. Ya vamos a explicar en el próximo programa por qué se cristianizan estos símbolos a través del concilio de Nicea, que el emperador Constantino usa lo pagano para involucrarlo dentro del dogma católico, y es lo que hoy está vigente en esta religión. Y vamos a ver un poquito que sería con religiones comparadas, cómo todo simboliza lo mismo. ¿A qué voy con esto? Poneme ahora, Diego, la moneda del peso argentino, si la tenés ahí, que te la mandé. Y ahora van a ver lo que tenés. ¿Argentina? ¿Es Argentina? Vamos a ver lo que tenemos a veces en la... No creo. Es Argentina, miren. Miren cómo... Mírenlo ahí un poquito al peso tan discriminado, ¿no? Es el peso tan discriminado que ese no vale nada. Antes con un peso nos comprábamos, íbamos a comprarnos cosas. Miren cómo está el simbolismo del sol. Como siempre a través de la historia, a través de la moneda, lo financiero, las imágenes de ídolos, siempre este sol ahí vigente. Vamos a ver más adelante, gente, el tema del sol en los santos y en las entidades, mira, ahí está, en las divinidades de todas estas religiones, cómo aparece el sol atrás de que sería el aura que le dicen mucho, atrás de estos santos, tiene una simbología increíble, ahí está. Esa es la moneda que tenemos hoy en día en nuestras manos. Sí, yo tengo creo que no es coincidencia, ¿no? Yo creo que, bueno, sí. No es coincidencia. Fíjense, haciendo a breve rasgo,
un ejemplo de una simbología, ¿sí? Y de una imagen pagana, ¿sí? Religiosa. Quise darlo breve porque es mucho, ¿no? Pero lo quiero dar un poquito, vean que está vigente en nuestro bolsillo. Podemos hablar del dólar, vamos a hablar del tercer ojo, vamos a hablar del ojo que todo lo ve, cómo se cristianiza hasta la penca exactamente. Vamos a hablar de las dos llaves. Vamos a hablar de las dos llaves, sí. Es casualidad. Vamos a hablar de las dos llaves, cómo se lo pone a San Pedro con dos llaves, y van a ver que en la cultura mexicana también había un dios, en la cultura mexicana, cómo se le pone, había un dios con dos llaves, y es increíble, a ver, la imagen, perdón Diego que te corte, es increíble cómo ustedes, a través de las imágenes, a través de los símbolos, van a sacar sus propias conclusiones. Y todo esto ha usado el anticristo. ¿Para qué? Para confundir justamente, fíjense en que hablamos de Apocalipsis, que se hará imágenes de él. Entonces ya todos estos ensayos ya vienen a través de la historia, a través de la antigüedad, de todas estas religiones, ya vienen haciéndose imagen para preparar a este día que se va a hacer una imagen de persona, ¿no? Y van a adorar esa imagen. Como Dios nos dice en su palabra, no te harás imágenes en los cielos, ninguna, ¿no? Ni en la tierra, ni en las profundidades del mar. Fíjense que el dios Dagón era una entidad del mar, justamente. Entonces, ahí están los sacerdotes babilónicos, miren. Aí podemos ver al sol también, al ojo. Hay un ojito ahí, claro. Claro. Vamos a ver el báculo. Vamos a ver el báculo que usan. Diego, quiero preguntarte algo. Sí, te escucho, perdón. Esto debe ser casualidad, no creo que sea hecho a propósito. ¿Vos decís? Demasiado. Mira, ¿querés que te diga algo? Me voy a tomar la atribución con humildad. Les voy a decir algo, miren. Les voy a decir algo con humildad. Como diseñador gráfico, cuando estudié diseño gráfico, nos enseñaron algo. Y esto va relacionado a lo que es imagen. Cuando ya el diseño gráfico, o sea, el dibujo publicitario dejó de ser dibujo publicitario, fue diseño gráfico, hoy en día es lenguaje visual. ¿Por qué? Nos explican, porque todo a través de la computadora, porque antes se hacía a mano todo esto, podemos ejemplificar y se nos puede quedar grabada y podemos trabajar a través de la imagen, entender muchas cosas que leyendo, o sea, aún leyendo no. Entonces, a través de una imagen podemos interpretar muchas cosas. Impresionante la mente, cómo es inducida a través de la imagen y los símbolos. Vos te pensás que por qué el báculo tiene forma de serpiente, vamos a ver por qué estos sacerdotes babilónicos, hasta la forma de la mano, donde se saluda con los 3 dedos, tiene un simbolismo. Es impresionante que no nos hemos podido detener. ¿Por qué hacen así? Entonces tiene un simbolismo pagano, todo tiene un simbolismo pagano. El rosario tiene un simbolismo hindú, ¿sí? Aunque a veces dentro del catolicismo y personas del catolicismo dice que la gente que es protestante es ignorante porque dice que es pagano, y han encontrado un significativo, un conteo, o sea, un rezo repetitivo, como dice la palabra, no te dirás vanas palabras repetitivas. Fíjense en cómo han hecho un conteo y le han puesto una liturgia, ¿sí?, canónica a ese conteo pagano. Entonces, ¿qué pasa? En el nombre de Dios se vuelven a cumplir blasfemias. Es blasfemar, poner el nombre de Dios en vano, como dice uno de los 10 mandamientos, no tomarás el nombre de Dios en vano. Mira el pino, es impresionante el pino, y miren el báculo que tiene. Todo, miren los babilónicos ahí, el sacerdote tiene un pino en la mano ahí, todo tiene un simbolismo, todo tiene un simbolismo de... Es impresionante. Pero bueno, gente, no me quiero extender tanto, esto ha sido una breve reseña de lo que el tema que va a venir, ¿sí? Porque es amplio, es importante y está vigente hoy en día a través de la tecnología también, como hablábamos del templo, que el templo va a tener estas cosas tecnológicas, y cómo vamos a ver después una deidad demoníaca, por decirlo así,
electrónica que está en el aeropuerto de Denver. Entonces van a ver, es impresionante cómo esa deidad se va a parecer mucho a estas deidades antropomorfas, ¿sí? Antropomorfas de mitad de humano con mitad de animales. Es impresionante lo que... Bueno, el símbolo del pececito. Bueno, ¿lo dejamos para la próxima? El símbolo... Lo dejamos, no, déjalo ahí picando porque es mucho. No, este tema es impresionante cómo vamos. La Virgen con el niño. ¿Se parece a alguien de alguna deidad? A muchas. ¿Cuántas deidades? Vamos a ver a muchas. A muchas. A una gran pregunta que nos hacemos. Jesucristo. Sí. La gran pregunta que nuestro Señor Jesucristo. Sí. Habla. Perdón, Gaby. La imagen de nuestro Señor Jesucristo, ya van a ver hasta Pedro cómo lo han simbolizado, con sus dos llaves a través de una deidad pagana de los dioses romanos. Ya vamos a ver, es muy interesante todo. Es muy interesante cómo... Ahí está. Bueno, vamos a ver el crimson, qué significa, el autograma. Miren, todo tiene. La cruz invertida. Sí. El alfa y omega, justamente, no, miren la cruz, miren la cantidad, bueno. Miren eso, presten atención a esa cruz. Perdón, Diego, la cruz invertida. Presten atención a esa cruz porque van a ver una imagen después. Por favor. Como dice Gabriel, tatita. La gran pregunta que nos hacemos, gente, es que ¿por qué la necesidad de estos símbolos? Hoy con un amigo hablaba, digo, porque justo le estaba comentando el tema que íbamos a tratar o que veníamos tratando, y digo, con tantos gorros que hay en el universo, ¿te tenés que poner la mitra esa igual a los sacerdotes de una deidad pagana? ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad de lo que vamos a hablar en la próxima? De incluir, de meter. Claro. Vos estuviste hablando del lenguaje visual. Los íconos se utilizan, los íconos o imágenes, se utilizaron ¿para qué? Para adoctrinar, para enseñarle a la gente que no sabía leer. Pero en el fondo, hasta los mensajes subliminales que podemos ver visuales, no solamente auditivos, sino visuales, por algo están, gente. Si no, no se tomarían el trabajo de colocarlos. ¿No será que abren puertas? ¿No será que abren ventanitas, como digo yo, para algo más? En realidad, durante muchos años, todas estas cosas que hasta el día de hoy cada vez la vemos más visible o más presente, porque estas cosas, estos mensajes subliminales, antes se tiraban por abajo, ¿viste? Ahora es como que directamente te lo imponen. Te lo imponen a través de una imagen, de un video, de la música. Bueno, como dice Diego, es un tema muy largo. Ahora, todo esto le está dando la bienvenida al próximo anticristo que va a venir a tronarse como el supuesto Dios, y a aquellos judíos que están esperando ese Mesías, famoso Mesías que están esperando ellos, que no se dieron cuenta que ya vino, se les va a aparecer con todo el amor del mundo, pero como dice ahí, como leímos recién en el tercer templo, se va a coronar como, se va a decir Dios. Y todas estas cositas que vemos, simbología y demás, van preparando el camino sublimemente para que este personaje, porque es un personaje, aparezca. Entonces, Diego, ¿con qué cerramos? Bueno, miren, quería acotar un poquito más sobre esto. Vamos a ver un poco, miren, ya me pasó en mi vida, le voy a contar algo muy rápido y breve. Yo era de usar muchos colgantes, pulseras, bueno, todo. Y siempre ignoré, y hay veces, porque cuando uno ignora a veces es porque no se quiere enterar de la verdad, porque tiene ese miedo, porque esa voz es que te dice inconsciencia o espíritu te dice que no va.
me pasó un par de dijes, ¿sí? Que yo no entendía el significado. Y dije, bueno, pero como lo tenía o me lo regaló mi papá, mamá, bueno, es como una cuestión afectiva. Pero cuando uno empieza a estudiar el significado de estos simbolismos, te encontrás que uno llevaba en el cuello cosas satánicas que no entendía. Hasta una cruz de Malta, hasta una cruz celta, o sea, era todo pagano. Hasta un collar, el collar con pitas, acá que decía, ¿cómo viene de religión? ¿Cómo se introduce a través de eso ¿no? al dogma que hubo en ese tiempo, ¿no? Que yo era católico? Entonces eso fue lo que a mí me empezó a llamar la atención sobre esto de los signos y la simbología de cada cosa. Y hay personas que a veces no toman conciencia de lo que tienen puesto en la mano. Y dicen, ay, bueno, pero ¿para qué si a mí está bonita la rosita, está bonita la serpiente con el báculo, está lindo pero es el escarabajito, el escarabajo egipcio. El ojo, o sea, hay mucha simbología. Che, el ojo de Horus que está dentro del... Sí. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice la palabra, ¿no? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y la verdad que a veces estamos tan encerrados dentro de una burbuja, que no damos cuenta de estas cosas. Hoy en día, fíjate que en el Facebook se ha puesto de moda los avatares. Sí. Que es otro tema ese. Que tienen cuestiones con dioses y demás. Cambio de identidad. Pero es un cambio de identidad de un gen. Los anticristos, los anticristos se caracterizan por algo, ¿no? Disculpen. Tratar de suprimir el culto a Dios. Suspender las reuniones religiosas. En este caso, estamos viendo día a día cómo se instala el espíritu de Grecia, esa cultura helénica en la que cualquiera pueda tener el sexo con quien sea, hombre, mujer, animal, niños y lo que sea. Entonces, puede ser lo que quiera. Y puede ser lo que sea, y como dijo Diego Rodríguez, había más de 120 géneros hoy en día. Yo conozco 2, pero ahora hay más de 120. 102, claro. Entonces, gente, algunos se han pensado que lo escrito en Apocalipsis, lo escrito por el profeta Daniel. Sí. Sí. Bueno, que se han pensado que era una fábula. Quisiera leer esto porque para hacer cotación sobre los niños. Bien. Sobre los niños, Gaby, perdón. Sí, dale. Quisiera leer esto porque para no descontextualizar tanto y no tirar tanta data. Mira, Deuteronomio 7:4 dice, apartarán a tus hijos de seguir, miren lo que dice el Señor, para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor encenderá contra ti y Él pronto te destruirá. Ya para ir cerrando un poco, para ir dándole esperanza a la gente, porque tenemos que tener esta esperanza de que debemos confiar que aunque parezca todo esto, el Señor va a destruir todo esto, pero cuidemos a nuestros hijos, hablemos del Señor, adoctrinemos a nuestros hijos sobre las cosas que están siendo atropellados sobre simbología, sobre género, sobre cambio de identidad, sobre videojuegos con avatars, sobre que lo tomen normal, que lo tomen transparente a todo esto. Pero fíjense en que dice que ellos los apartarán a tus hijos de seguirlo a Dios. Entonces, que van a hacer que sigan otros dioses. Y eso ya ha venido sucediendo en la historia. Entonces, gente, bueno, quería contar eso, que el Señor todo esto tiene control y va a destruir todo esto. Sí, Señor. Qué importante. ¿Sabes que me vino un versículo, me vino una palabra con respecto a lo que vos decías, Gaby, de cómo todas estas cosas nos distraen? Porque son distracciones. El enemigo siempre está tratando de distraerte con cositas nuevas que salen, que se cambio de identidad, que un montón de cositas así que parecen chiquititas, pero atentan a eso. Vos fíjate que el Señor dijo
que estemos atentos a las señales, que estemos velando. Dice, velad, velad, orad, velad. O sea, no que nos dejemos distraer por costumbres o por cosas mundanas, por decirle de alguna manera, ¿no? Mirá qué importante lo que vos dijiste. Muy bueno, muy bueno. Bien. Diego, ¿te animás, Diego, a cerrar con una oración y darle esperanza a la gente? Ariel, ¿no? Ariel, sí, vamos. Ariel, vamos, Ariel. Vamos. No. Sí, yo quiero agregar una cosita más, Dale. ¿no es cierto? Con respecto a todo esto de las imágenes, tal vez sean sutiles, ¿no es cierto? Porque por ahí no nos damos cuenta de tantas imágenes que hay, Sí. Pero el plan de todo esto es una inducción para seguir al anticristo y que al fin y al cabo se naturalice. Totalmente. Todas estas imágenes, simbolismo, y que cuando realmente el diablo ataque, lo que quiere es que no reaccionemos, que seamos dormidos, digamos. Sí, Así señor. que creo que lo que estamos haciendo nosotros es tratando de despertar y lo único que hacemos es decir la palabra y ahora lo que vamos a hacer es clamar a Dios y al Espíritu para que nos dé la fuerza para resistir a todo eso. Sí, señor. Porque el único que nos puede dar la fuerza para resistir a todas estas cosas que ni siquiera por ahí nos damos cuenta, va a ser la fuerza y el poder del Espíritu y la fe que tengamos con Dios. Esa fe que la tenemos que tener hasta el final, como dice, Sí. más aún en los tiempos estos difíciles, pero dentro de todo estemos atentos y con los ojos bien abiertos, oídos escuchando, bien atentos, y que la fuerza del Señor esté con nosotros, la fuerza de Jesucristo esté con nosotros. Amén. Eso voy a clamar ahora. Amén. Así es. Señor Jesús, te damos gracias por este momento de sabiduría. Amén. Vamos. Y te pedimos que nos sigas abriendo los ojos, los oídos, para poder entenderte y saber que nos estás llamando, de que los tiempos se acortan. Danos la sabiduría para compartir lo que tú quieres que tu pueblo sepa. Guíanos, Espíritu Santo, y por sobre todas las cosas, danos la fuerza de tu Espíritu para poder resistir y liberarnos de todo mal, Señor Jesús. Amén. Queremos estar contigo en la eternidad, Señor. Sabemos de que tú vienes y te agradecemos por eso, por habernos escogido, Jesús. Gracias por tu misericordia y por tu amor, por habernos llamado, Señor. Una vez más estamos aquí para que se haga conforme a tu voluntad, Señor. Somos instrumentos en tus manos, Señor, y siervos tuyos, Jesús. Te agradecemos por este tiempo que tú nos has dado y bendice a toda esa gente que ha visto este canal y que se pueda multiplicar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Amén. Vamos, gente, vamos. Amén. Diego, ¿querés? Dios les bendiga a todos. Bueno. Sí. Sí. Ya vamos. Y bueno, y ya vamos terminando. Lo que quiero dejar ya de última, cortito y breve, sobre lo que decía Ariel. Fíjense qué importante que veamos eso, ¿no? Que pongamos nuestros sentidos y estemos atentos en todos los sentidos a la voz de Dios. Si bien nosotros acá estamos aportando un granito más de arena a través de lo que el Señor nos muestra, ¿no? Es aportar un poco más, pero que sea Él el que a cada uno le hable a través de su espíritu y le muestre todo esto que estamos hablando para ser protegidos, ¿no? Y proteger a nuestros hijos, a nuestras familias de todo esto que han estado atropellados toda la vida. O sea, toda la vida pasó esto. No es ahora algo nuevo de que salió de golpe, pero ha estado oculto. Lo que sí hoy en día lo vemos más vigente porque es muy rápido.
Acuérdense en que estos personajes apocalípticos se van a mover rápido y se están moviendo rápido. Y nosotros como hijos de Dios debemos ser astutos, ¿sí? Debemos estar prestos ahí, firmes, para poder estar ahí atentos a que no nos toque, ¿no? Ojo, que nadie está exento, pero aún conociendo la verdad nos hará libre. Si buscamos la verdad nos hace libre. Y la verdad está en la palabra de Dios y a través de Jesucristo. Solamente eso. Vamos. Qué bueno. Vamos. Hasta la próxima. Nos vemos el lunes. Gracias, gente. Quiero leer algo antes de que nos vayamos. Nos despedimos con un versículo. Dice Proverbios 4:20. Proverbios 4:20, un versículo para toda la gente. Escucha. Dale. Dice así. Vamos. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Proverbios 4:20 al 27, el que lo quiera leer, ahí está. Hermanos, nos saludamos a todos los que nos están viendo, los que nos van a ver. Bendiciones. Recuerden que tenemos el YouTube, que también están 2 videos subidos ahí por numerito. Acontecimientos finales, búsquenos en YouTube y acá en la página de Facebook también. Opinen. Bien, vean los anteriores. Dale, amén. Dale. Bueno, queridos, los saludo. Nos vemos. Amén. Chao, muchachos. Bendiciones. Chao, papá. Hasta la próxima. Chao, chao. Nos vemos.